Boca. Bienvenidos nuevamente a esta, llevamos la sesión 11. Partimos en 11 sesiones y al final la necesidad de los temas han hecho que esto se vaya alargando. Bueno, Gonza ya me dijo que hoy estoy rechascón, qué vergüenza. ¿Os bien mi peluca indecente que ando trayendo? Ya. La semana pasada habíamos empezado a hablar sobre los dones en general, como decía el Gonza, y lo único que a mí me gustaría recordar o enfatizar un poquito, la última parte antes de entrar de lleno a lo de hoy, y era un poquito los principios que habíamos analizado en respecto al desempeño o respecto al ejercicio de los dones espirituales. Denme un segundo, estoy acá. Algo le pasó. Ahí está ya. Y esos principios eran súper importantes. Por ejemplo, hablamos de un principio que ahí lo denominamos algo así como el principio de la concordancia necesaria. ¿Y qué significaba esto básicamente? Era que nosotros debemos tener en consideración que una iglesia rica en dones o una iglesia con miembros rica en dones no es sinónimo de una iglesia con miembros transformados. ¿A qué va esto? A que, por ejemplo, en Corinto, la iglesia de Corinto era una iglesia en donde abundaban los dones, pero era una iglesia muy carnal. Y ahí vimos varios ejemplos que no los voy a repetir porque lo analizamos un poquito en detalle la sesión pasada, pero ahí nos dimos cuenta que, aunque esta iglesia era muy carnal, era rica en dones. En consecuencia, no por tener abundancia de dones significa que vamos a ser transformados. Y ahí enlazamos y dijimos que lo que necesitamos es que haya una concordancia en la aplicación de nuestros dones, en el ejercicio de nuestros dones, con el crecimiento en nosotros del fruto del Espíritu. Esa fue la conclusión a la que llegamos con ese principio de la concordancia necesaria que lo habíamos denominado. Entonces es importante, enfaticemos y preocupémonos del crecimiento del fruto del Espíritu en nosotros, porque es el fruto el que produce la transformación en nosotros. Otro principio que habíamos visto era el principio de la edificación de la iglesia, y ahí concluimos que todos estos dones que se nombran especialmente en fruto del Espíritu, con consecuencia llevarán, habíamos dicho eso. De hecho, dimos como un tip, como una serie, una frase para el Twitter, y dijimos que algo así como si el fruto del Espíritu necesariamente lleva consigo dones espirituales, y los dones espirituales no necesariamente llevan consigo fruto del Espíritu. Entonces esa es como la lógica. Otro principio de edificación de la iglesia, y ahí básicamente lo que concluimos es que los dones espirituales para la iglesia tienen como objetivo la edificación de los creyentes, la edificación de los demás. No necesariamente la edificación propia, aunque en algunos casos, y vimos especialmente cuando se habla del don de lenguas, ahí sí hay un aspecto de edificación propia, pero en general, el principio más general en este caso es el principio de que los dones son para edificación del cuerpo de Cristo, y eso se desprende de la lectura de 1 Corintios, del texto de Romanos, del texto de Pedro. Entonces ahí llegamos a esa conclusión. Otro principio, que lo enfatizamos harto, el principio del amor, ¿verdad? Y ahí concluimos algo súper interesante que dijimos, me recuerdo, que 1 Corintios 13, el texto máximo del amor, estaba entre 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14, que en principio suena una obviedad tremenda, pero si uno lo analiza, al parecer Pablo lo que nos está queriendo decir es que en el desempeño de los dones es importante el amor, y esa es la máxima total en esta materia. ¿Por qué decimos eso? Porque 1 Corintios 12 nos habla sobre los dones, 1 Corintios 13 sobre el amor, y 1 Corintios 14 vuelve a retomar el ejercicio de los dones, especialmente el don de lenguas. Entonces pareciera ser que Pablo mete este texto del amor como un principio para la aplicación de los dones. Y ese era el segundo, y no recuerdo el otro. Déjenme revisarlo inmediatamente. Me falta uno, si no me equivoco eran 4. En este momento la memoria me está fallando. Suele pasar. No quiero condorearme, así que lo voy a verificar. Dame un momento. ¿O eran 3? ¿Alguien se acuerda? Eran 4. Falta la edificación,
Y de principio de la decencia y orden. Ese era, mira, me olvidaba de uno de los más importantes. El principio de la decencia y orden, que Pablo lo enfatizaba en Corintios, en razón de que al parecer, por la abundancia de dones, se estaba produciendo un desorden dentro de la iglesia o dentro de la comunidad, y para evitar eso, Pablo da una recomendación y dice, mire, sean activos en dones, no hay problema con que hayan dones, con que ustedes manifiesten los dones espirituales, pero ojo, con decencia y orden, porque pudiera ser que por el caos que están generando, eso afecte a los nuevos creyentes que están llegando y eso los pueda marcar para mal. Entonces ahí hay un principio importante también que nosotros tenemos que extraer. Dicho eso, eh, vamos a... Hoy día vamos a comenzar a analizar cada uno de los dones. Mira, Caleb, desde Colombia. Hola, bienvenido. Ahora sí tuvimos parejito en el horario. Ahí tuvimos algunos problemas anteriormente con los horarios de Chile y Colombia, pero ahí estamos bien. Ya, yo les decía que hoy día vamos a empezar a hablar de los dones espirituales que están nombrados en 1 Corintios 12 y le voy a pedir, a ver a quién tengo por acá, a Nicole Fries, ¿nos puede ayudar con una lectura del texto, por favor? ¿Es posible? Se podrá. Vamos Sí. a leer en 1 Corintios 11, perdón, 1 Corintios 12, del 8 al 10. Ahí mantengámoslo, lo vamos a leer inmediatamente. Le repito nuevamente que, como lo he hecho las otras veces, en el Drive, ahí si Gonza nos puede ayudar con el link del Drive, como siempre. En el Drive está también el pequeño material de la sesión de hoy día. Si quieren tenerlo de apoyo, pueden obtenerlo de ahí, ir siguiendo o tomar sus apuntes como lo deseen, pero lo importante es que el material está ahí en el Drive. Ya, vamos a comenzar entonces con, hoy día nos vamos a enfocar en 4 dones nombrados en 1 Corintios, dones espirituales. Dones espirituales, recuerden que hay una clasificación ahí que vimos, dones operacionales, ministeriales, espirituales, nos vamos a enfocar especialmente en los espirituales, en razón de que lo que estamos viendo hace alguna sesión atrás es al Espíritu Santo. Entonces, si ahí Nicole ya tiene el texto, puede leerlo por Sí, favor, adelante. 1 Corintios era 8 al 10. 12 del 8 al 10. ¿Sí? Por favor. Ya. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro al hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo. Así también es Cristo. Ya, ahí está bien. Era Muchas hasta gracias. el... ¿Cómo? ¿Quién habló? ¿Nadie No, se yo metió? misma había hablado. Ya. Ahí está bien. Muchas gracias. Entonces ahí tenemos el texto que nos nombra los dones espirituales. Voy a omitir en esta sesión la primera parte del capítulo 12 porque ya lo vimos la semana pasada y hicimos la distinción que Pablo nos propone ahí. Ahora nos vamos a involucrar derechamente en los dones espirituales. Paréntesis, nota, observación, ojo, de lo que ustedes quieran, como quieran ponerle ahí. Debemos tener en consideración un tema importante que no lo agregué allí en el documento, pero que a los que están conectados se los quiero expresar. Debemos tener claro que en materia de dones espirituales la Iglesia tiene doctrinas distintas. ¿Cuáles son estas dos doctrinas distintas? Por una parte tenemos una cuestión denominada cesacionismo, de cesar, de algo que cesó, y por otra parte tenemos el continuismo, de algo que continúa. ¿A qué se refieren estos nombres? En el caso de los sesionistas, o de los que siguen la doctrina sesionista en materia de dones, ellos sostienen que la aplicación de los dones espirituales mencionados en el texto que vimos
hoy ha cesado y hoy no está presente en la iglesia. ¿Se entiende? Es decir, para los sesionistas, los dones espirituales que acaba de leer Nicola ahí en el pasaje que vimos, esos no están operativos hoy en la iglesia y cesaron con los apóstoles. Eso es lo que señala el cesacionismo. ¿Algún argumento rápidamente de por qué ellos creen esto? Primero, según ellos, o sostienen que los dones era una señal para acreditar a los apóstoles. Sostienen mucho ese argumento. Y dicen que como hoy día no tenemos apóstoles, no habrían estos dones porque estos dones precisamente era para acreditar el ministerio de los apóstoles. Convengamos que si vamos al origen mismo del apóstol, de quién es un apóstol, podrían tener razón en el sentido de que hoy día no tenemos apóstol tal y tal como fue en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál era quizá el requisito fundamental para considerar a alguien apóstol? Ver a Jesucristo resucitado. Ese es como un requisito fundamental del apostolado en el Nuevo Testamento, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús. Y Pablo habría sido Maldonado. Bueno. Pablo fue el último apóstol considerando esto. De hecho, Pablo dice, a mí se me apareció como un abortivo y soy el último de los apóstoles. Tiene esa reflexión Pablo. Entonces, para los cesacionistas, los dones no están operativos. Otro argumento que ellos señalan mucho es que la revelación del plan de Dios para el hombre está completa en la Biblia y en consecuencia, como la Biblia es completa en cuanto a revelación de Dios, hoy día no necesitamos estos dones que tienen este tinte revelacional para el hombre. Eso igual lo señalan mucho. Para ellos, con la Escritura, con el Antiguo y el Nuevo Testamento y con Cristo, tenemos cerrado el tema de la revelación hacia el hombre. Todo está allí. Dos argumentos entonces en favor de ellos que nos podemos encontrar. No sé incluso si quizás en este mismo en esta misma reunión hay quienes sostengan eso y no tengo ningún problema con eso. Estoy presentando las dos opiniones y usted puede tener una u otra, pero no tengo problema en el sentido de que si cree una u otra cosa, no, y tampoco es la intención de esta plataforma poder llegar a una conclusión y decir está equivocado o está en lo correcto. Simplemente estoy proponiendo las dos opciones o las dos corrientes doctrinales. Por otro lado tenemos el continuismo, y el continuismo, a contrario senso, de forma contraria, sostiene que los dones espirituales aún siguen vigentes en la iglesia. Y hay un texto fundamental en que se basa esto, que déjenme ver si lo encuentro. La verdad es que no lo encuentro, pero si no me equivoco está en 1 Corintios y Pablo les dice algo así como que los anima a seguir en la práctica de los dones espirituales hasta la revelación del Señor Jesucristo. Más o menos esa es la nomenclatura que usa. Si alguien lo puede copiar ahí o lo tiene disponible y me lo puede traer a la memoria, porque no recuerdo cuál es el texto específico, pero el continuismo, entonces basado en este texto en que Pablo anima a la iglesia a que abunden en los dones espirituales hasta la revelación del Señor Jesucristo, nos da a entender que los dones espirituales siguen vigentes. Lo que no significa que los continuistas crean que, lo que no significa que un continuista te vaya a decir que la Biblia no es suficiente. No se trata de eso. El continuista igual te va a señalar que la revelación de la Escritura está completa y la revelación de Cristo está completa en él. Entonces, ojo con esas cosas. Tenemos dos posiciones doctrinales en esta materia. Si me preguntan a mí, para lanzarme a la piscina, yo tengo la doctrina continuista. Yo creo en la manifestación de los dones espirituales en la iglesia hoy día. Y no tan solamente lo digo por creerlo, por tener la convicción teórica, sino porque personalmente he experimentado también la manifestación de dones espirituales.
Entonces, basado en en la teoría y basado en mi propia experiencia, yo soy de los que piensa que los dones espirituales hoy día están vigentes para la iglesia, para beneficio de la iglesia. Entonces, esa es mi posición, y en razón de eso, si usted tiene, como digo, otra posición y cree un poquito distinto, no tengo ningún problema. Propuse las dos doctrinas y yo le expongo cuál es la que yo sigo, por así decirlo. Gonza me decía sí, creo que Gonza también es continuista por su expresión corporal. Y bueno, así cada uno de ustedes puede sacar sus propias conclusiones. Dicho esta introducción, Fabián. Kelo, Dale. sí, creo que el argumento cesacionista igual es un poco cuesta sostenerlo. ¿Por qué? Porque si en el fondo es para avalar ministerialmente, no solamente tienes que avalar a los apóstoles, sino que tienes que seguir avalando a los cristianos, ¿ya? Porque claro, por ahí el argumento es que ya tenemos ahora la revelación completa. Y Pablo no está proponiendo eso, porque Pablo les dice, aun cuando no tenían la revelación completa, cuando no tenían un Nuevo Testamento, que lo vimos el otro día en un devocional, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, etc. Entonces ya tienes una función que es la función quizás de la escritura completa para ese tiempo. Pero netamente se habla de que los dones son para edificación de la iglesia. Ahora, si seguimos pongámosle que no es solamente por eso. Si sigues más adelante, te vas a dar cuenta que hay lugares en que no llega la palabra de Dios como tal. Y que sí es necesaria el ejercicio de los dones. Van a haber lugares, por ejemplo, no sé, en Corea que te prohíben, no recuerdo si es Corea del Norte, la del Kim Jong no sé cuánto, te prohíben la lectura de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se va a revelar Dios? Y una de las formas más factibles es el ejercicio de los dones espirituales. Entonces, cuando escasea la palabra de Dios, normalmente tiene que abundar la profecía por medio de profeta hablado. Y pasa lo mismo con el tema de los dones espirituales. Entonces, creo que el decir que solamente se necesitaban los dones espirituales para avalar a los cristianos de ese tiempo es un poco rebuscado. Y claro, por ahí se pudiese decir, es que era netamente para avalar el ministerio de Cristo. O sea, el ministerio de Cristo también estaba avalado por la palabra de Dios, ya por todo lo que venía hacia atrás. Entonces, eh, si Pablo está diciendo que los dones son para edificación de la iglesia, ¿será que cesaron y ya no podemos ser edificados? No creo que esté sugiriendo que se necesita para la edificación de la iglesia el uso de los dones si después van a cesar. Sí, estoy de acuerdo con la reflexión. Por eso insisto, ser continuista no significa afirmar que no nos basta la Biblia, que no nos basta la revelación de Jesucristo. No tiene que ver con eso, porque muchas veces se acusa a los continuistas de que no les basta con la revelación de la Escritura, y la revelación de Jesucristo. Eso no es así. Como dice el Gonza, es para edificación de la iglesia. Hay un momento en que la iglesia necesita ser edificada por medio de la manifestación de dones. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía el Gonza, es necesario. Es necesario, y tengo la convicción de que Pablo en Corinto, a la iglesia de Corinto, se lo está enseñando porque ellos abundaban en dones. Es decir, en la iglesia de Corinto no solamente habían apóstoles, o no todos eran apóstoles, eran miembros de iglesias. Entonces, el argumento como que se cae solo al señalar que era para los apóstoles, cuando Pablo le está enseñando a los corintios cómo administrar los dones espirituales. No sé si me explico la lógica. Entonces, considerando eso, yo no creo que los dones espirituales hayan sido exclusivos de los apóstoles. De
de la exhortación de Pablo en 1 Corintios, pareciera ser con toda seguridad de que eso no era así, y que los dones estaban para la edificación de esa iglesia, y que hoy día también están en beneficio de nosotros, para poder edificarnos, y para que nos sirva también para afirmar nuestras convicciones en Jesucristo. Entonces, muy buena reflexión. Ahora, insisto, más allá de querer formar una opinión, lo que nos gustaría como equipo también es que podamos pensar, que podamos reflexionar, que ustedes por sí mismos puedan reflexionar, puedan estudiar la escritura y que puedan reflexionarla y analizarla. Si finalmente a eso estamos llamados, todos como cristianos estamos llamados a analizar lo que se nos enseña, a analizar las doctrinas que se nos exponen, y deberíamos tener la capacidad, por medio del estudio, de poder decir esto sí, esto no. Entonces queremos ayudarlo a reflexionar, a que podamos pensar y que ustedes mismos puedan llegar a reflexiones y a conclusiones sostenibles bíblicamente. Por ahí cerramos más o menos el tema del cesacionismo y continuismo. Pero queda más o menos claro cuáles son las dos posturas que nos podemos encontrar en la iglesia. Ahora no significa que usted va a ver a uno de las posturas contrarias y lo vamos a funar. No vamos a hacer eso. No nos estamos llamados a eso, así que podemos convivir con los demás hermanos que tienen algunas posturas distintas, siempre y cuando esas posturas no sean totalmente herejías o cosas contrarias abiertamente a lo que la Biblia nos enseña. Ya. Entonces, del texto que leímos, vamos con palabra de sabiduría. ¿Ya? Palabra de sabiduría. En el texto, lo voy a hacer en el orden que lo propone el texto, algunos lo hacen en otro orden, pero yo preferí seguir el mismo orden del texto que leímos. Palabra de sabiduría, el primer don que nombra Pablo. También dijimos que, especialmente en materia de dones espirituales, esta lista no es exclusiva, o yo personalmente soy de los que piensa que esta lista de dones espirituales no es exclusiva, que es solamente un ejemplo, una ejemplificación de algunos dones, pero que hay más. Especialmente, lo hablamos la semana pasada, los dones creativos. Y ahí hicimos una reflexión que la primera vez que el Espíritu Santo, o la primera vez que la Biblia registra que el Espíritu Santo vino sobre alguien, está en el libro de Éxodo, y fue para la creación de los implementos del tabernáculo. Y ahí dice que vino Espíritu sobre no recuerdo el nombre en este momento, pero vino el Espíritu de Dios para dar creatividad para crear. Entonces, ahí tenemos dones creativos, lo relacionamos también con la arte, la música, entonces pareciera ser que la lista de dones espirituales no es exclusiva, pero acá Pablo nos propone una ejemplificación interesante. Palabra sabiduría. Con el Gonza hoy día tuvimos algunas discusiones, no discusiones, pero estuvimos intercambiando algunas ideas respecto a esto, porque sinceramente, los dos primeros dones que se nos nombran, que es la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia o conocimiento, sabiduría por un lado, ciencia o conocimiento por otro, es súper complejo de sistematizarlo. Estuvimos preguntando con varias personas y la verdad es que hay algunos matices, en verdad todos teníamos matices, todos lo pensamos de forma distinta. Entonces, en especial en estos dos dones, en estos primeros dos dones, ojo, que es complejo. Yo les voy a proponer ahora una pequeña descripción de cómo podríamos diferenciarlo, pero la línea diferenciadora ahí suele ser muy compleja y además que ambos dones, tanto la palabra de sabiduría como la palabra de ciencia y conocimiento, normalmente operan juntos, van de la mano. Normalmente cuando se da uno se va a dar el otro, entonces diferenciarlo es un poco complejo. Sin perjuicio de eso, les voy a proponer una diferenciación especialmente en estos dos dones. En los demás no tenemos problemas porque ahí está ya claro a qué se refiere, pero en estos dos vamos a tener algunos problemas quizás para poder plasmarlo. Palabra de sabiduría. Vamos a decir que la palabra sabiduría es una iluminación, vamos a utilizar esa palabra, iluminación, de parte de Dios, en que Dios, a través del Espíritu Santo, recordemos que estamos hablando de dones espirituales, Espíritu Santo, en que Dios, a través del Espíritu Santo, da a conocer a una persona sus planes de acción, mostrando su voluntad perfecta para una situación dada. Es decir, la palabra de sabiduría vendría a ser un mensaje de parte de Dios, una palabra de parte de Dios a través del Espíritu Santo, en que se nos va a manifestar o mostrar la voluntad perfecta de Dios
para una situación dada, para una situación específica. Muchos ven a la palabra sabiduría como una parte práctica, como algo que se da en la práctica, como algo que te muestra cómo actuar ante algunas situaciones, y este actuar viene entregado por Dios y por su voluntad perfecta. Vuelvo un poco atrás, quiero explicarlo y darme el tiempo para que quede claro. Podríamos decir entonces que la palabra de sabiduría, sin perjuicio de los matices que podemos encontrar y podemos consultar con varias personas y podemos llegar a conclusiones un poco distintas, pero sin perjuicio de eso, podríamos decir que la palabra sabiduría es una iluminación de parte de Dios, en que Él a través de su Espíritu nos muestra su voluntad perfecta para que nosotros podamos actuar en una situación concreta, en una situación determinada. ¿Se entiende más o menos la lógica? Se nos muestra la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios para que nosotros podamos actuar en una situación determinada. Y en este sentido, Dios muestra su voluntad a nosotros, esperando que nosotros respondamos apropiadamente. Es decir, que respondamos de acuerdo a lo que Dios nos está mostrando. Si Dios nos está mostrando su voluntad perfecta, lo que espera Dios de nosotros es que cumplamos su voluntad. No sé si me explico. Entonces Dios nos da la palabra de sabiduría, esperando que nosotros respondamos adecuadamente a esta palabra de sabiduría que nos está enseñando cuál es la voluntad perfecta de Dios. Esa sería más o menos la teoría, es como para empezar a tratar de entender la palabra de sabiduría. Tenemos que tener en claro que la palabra de sabiduría se recibe de forma espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo que el cristiano fuerce, no es algo que nosotros estamos ahí, ahora viene, no. Los dones espirituales se manifiestan como el Espíritu Santo lo quiere hacer. De hecho, leíamos allí, al principio se leía el texto que dice textualmente: pero todas estas cosas, es decir, toda esta lista de dones espirituales, la hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como el Espíritu quiere. Es decir, el Espíritu Santo tiene voluntad absoluta para manifestar estos dones en el creyente. Entonces, retomando la idea, la palabra de sabiduría no es algo que nosotros forzamos, sino que es algo que viene de forma espontánea, guiada por el Espíritu Santo. Y lo interesante es que al ser guiada por el Espíritu Santo y al ser voluntad perfecta de Dios, es que esta palabra de alguna forma va a ser confirmada. Y en este sentido, también quien recibe una palabra de sabiduría, ¿cuál es el versículo? Es 1 Corintios 12, el que leía al final, me imagino que me pregunta por el que leía al final, es 1 Corintios 12, 11. 1 Corintios 12, 11. Ese fue el que leí al final. Sí, fue el último que leí en relación a que el Espíritu lo hace como Él quiere. Entonces yo le estaba diciendo que esto es confirmado, y nosotros como cristianos, al sospechar, vamos a utilizar esa palabra, al sospechar que ha venido una palabra de sabiduría, podemos pedir confirmación de esta palabra, y podríamos asegurarnos de que en verdad esta es una palabra de sabiduría que viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Otra cosa importante, y estas son claves que nosotros tenemos también para ir pesando y ir quizás tratando de saber si es que esto en verdad viene dado de Dios a través de su Espíritu o si es que derechamente no viene de Dios. La palabra de sabiduría nunca va a contradecir a las Escrituras. Nunca va a contradecir a la Escritura. Es decir, si nos encontramos con una palabra de sabiduría que abiertamente contradice lo que la Biblia nos está señalando o nos está enseñando, derechamente eso no es palabra de sabiduría. Porque la palabra de sabiduría concuerda perfectamente con las Escrituras y además siempre glorifica a Cristo, que es otro tema interesante que también se enseña en la Biblia respecto a lo que hace el Espíritu Santo. No recuerdo en este momento el texto concreto, creo, déjenme pensar un momento. No recuerdo el libro, pero hay una parte de la Escritura del Nuevo Testamento que nos dice que el Espíritu Santo o la acción del Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo.
Entonces ese es otro principio súper importante. Dos cosas entonces, la palabra sabiduría nunca contradice la Escritura y siempre glorifica a Cristo. Si hay una de estas dos que no se cumple, ojo, porque no estaríamos en presencia de palabra de sabiduría. Otro tema que ya lo habíamos dicho es que esta palabra sabiduría, al ser espontánea, el Espíritu Santo la puede traer en cualquier momento, según la voluntad del Espíritu Santo y de acuerdo a la necesidad del momento. Y eso es súper importante. También lo hablamos un poquito en la sesión pasada. Pero el Espíritu Santo va a repartir según la necesidad que haya en el momento. No de acuerdo a lo que nosotros creemos. No es que hoy día dijimos, sí, hoy día está como para que tenga una palabra de sabiduría. No, no funciona así. El Espíritu Santo lo va a repartir de acuerdo a la necesidad del momento. Si la congregación, si un hermano, si alguien tiene necesidad de edificación por medio de la palabra de sabiduría, el Espíritu Santo la va a traer y va a utilizar a quien el Espíritu Santo desee en ese momento para traer la palabra de sabiduría. ¿Hasta ahí me comprenden más o menos la lógica? Palabra de Yo tengo una sabiduría. duda. Camila, dale. Ya, lo que pasa es que entiendo la parte de que el espíritu lo reparte según, según le parezca, pero por ejemplo, también mencionaba que era como respecto a la necesidad, pero no es como que una persona tenga el don como siempre, o es como que puede salir una vez y nunca más en la vida salir una palabra de sabiduría de su boca. Es como esa mi duda, como si es como llega y se queda ahí por siempre, o es como una vez, dos en la vida quizá y después nunca más. No sé si se entiende como la pregunta, pero eso. Sí, sí, totalmente. Al final lo que estás preguntando es si es que hay personas que tengan el don de palabra de sabiduría constantemente o si este viene alguna vez, quizás por única vez, para la necesidad del momento. Y la respuesta es que ambas son correctas. Pudiera ser que un hermano tenga la capacidad o tenga un poco más desarrollado un don en particular, cualquiera de los que nombra 1 Corintios de los que estamos analizando. Puede ser, te doy un ejemplo. Normalmente, tomando el tema de los dones creativos, que no es parte del tema, pero imaginémonos los dones creativos y enlacémoslos con la música cristiana, ¿ya? Los dones creativos para aquel que compone, para aquel que hace música, normalmente esa persona va a tener estos dones creativos de composición musical para exaltar a Cristo, para exaltar a Dios, lo va a tener más desarrollado porque lo practica más. Y normalmente él puede tomar un instrumento y en un momento puede crear algo. Puede crear una alabanza, puede crear palabras, frases con música que exalten a Dios y quizá en ese momento se va a manifestar. Entonces a lo que voy es esa persona, ese hermano, podría tenerlo más desarrollado y quizás se manifieste más en él. Y eso pasa. Cada uno de nosotros tenemos tendencias a manifestar ciertas cosas espirituales más que otros. Y esa es la gracia también de la diversidad de dones en la iglesia. Pero también puede ocurrir que en un momento determinado la necesidad del momento sea tal que, por ejemplo, tú, Camila, que hiciste la pregunta, seas la única que en ese momento podría manifestar el don, y como la necesidad fue tanta, y el Espíritu Santo sabe eso, y puede ser que sea voluntad del Espíritu Santo tomarte, darte una palabra de sabiduría y que quizás nunca más tengáis una palabra de sabiduría, porque fue la necesidad del momento. Entonces, concluyendo la pregunta, pudiera ser que una persona lo desarrolle más, esté más... no sé si utilizar la expresión abierto espiritualmente, pero tenga una inclinación espiritual a ciertos dones porque lo practique más. Pero puede ser que haya que la necesidad del momento sea tanta que te pueda usar aunque nunca lo hayas hecho y aunque nunca más lo vuelvas a hacer. ¿Se entendió la respuesta? No sé si alguien quiere decir algo, agregar algo respecto a eso, pero así lo planteo yo y así lo pienso yo y lo he aprendido. Lo he aprendido de esa forma. Seguimos. Entonces, palabra de sabiduría tiene relación con la iluminación de la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios para una situación concreta. Cómo actuar, interpretar situaciones, actuar en situaciones. Vamos con
con el segundo que va muy enlazado y que tenemos problema para diferenciarlo, que es la palabra de ciencia o conocimiento. En alguna Biblia la van a encontrar como palabra de ciencia, en otras como palabra de conocimiento, pero es lo mismo. Ciencia y conocimiento, para este efecto, es el mismo, se refiere al mismo don. Y como dijimos que era muy parecido, la definición teórica vendría siendo casi igual. ¿Qué es la palabra de ciencia o conocimiento? Es una iluminación de parte de Dios, en que Dios, a través del Espíritu Santo, da a conocer a cierta persona, a cierto creyente, situaciones del pasado o del presente. Situaciones del pasado o del presente, con una finalidad. ¿Cuál puede ser esta finalidad? Traer claridad, traer restauración o integridad a la vida del creyente. Vuelvo un poquito atrás. La palabra entonces de ciencia o conocimiento es la iluminación que da Dios a través de su Espíritu Santo para revelar situaciones pasadas o presentes. Podríamos decir con una triple finalidad, con el fin de aclarar, de dar aclaración a ciertos aspectos de la vida, con el fin de restaurar ciertos aspectos de la vida, o dar integridad a la vida del creyente. Un ejemplo. Voy a tratar de hacerlo de la mejor forma por si alguien se ha visto involucrado, que no se sienta tan aludido con la explicación. Vamos a imaginar que yo actualmente tengo 26 años. Vamos a suponer que mañana algo ocurre y el Espíritu Santo trae o me muestra a mí una situación que pasó cuando yo tenía, no sé, 2 años de edad. Me la muestre. El Espíritu me señala, mira, esto pasó y por eso has tenido ciertas consecuencias de esa situación que viviste. Entonces, ¿cuál sería la finalidad ahí? Si es que algo que a mí me marcó como persona, la finalidad de la manifestación de este don sería poder restaurar cierta parte de mi vida, cierta área de mi vida. Eso sería una aplicación de la palabra de ciencia o conocimiento. Me reveló una situación, o más que me reveló, voy a tratar de no usar esa palabra porque hay algunas distinciones con algunas palabras allí. Las podría explicar al final para que no se queden con la duda. Dios me iluminó a través del Espíritu Santo de una situación que yo viví, que me marcó y que yo necesito restaurar. Eso podría pasar conmigo mismo, es decir, yo lo podría experimentar para mí mismo, o eventualmente, si es que el Espíritu así lo quiere, a mí se me podría revelar algo que, por ejemplo, le pasó al Gonza y que necesita restauración. También podría ocurrir, también podría darse. Recordemos que estamos hablando de edificación de la iglesia y de poder construirnos como comunidad, poder construirnos como cuerpo de Cristo. Entonces, esa sería palabra de conocimiento. Lo mismo, la palabra de ciencia y conocimiento funciona de la misma forma que la que vimos recién. Se recibe de forma espontánea, no la podemos forzar. No es algo que nosotros estamos pensando, a ver, el Gonza, ¿qué le pasó al Gonza? ¿Qué le pasó al Gonza? ¿Qué le pasó al Gonza? Ah, le pasó esto. No se trata de eso, es algo tan espontáneo dirigido por el Espíritu que se me iluminó en algún momento y yo le digo, oye, Gonza, ¿sabéis que mira, siento que el Espíritu Santo me habló sobre esto? ¿Tiene relación con lo que te está pasando? Y quizás el Gonza me diga, hoy sí, en verdad, me está pasando. Y de hecho ahí hay otro tip. Claro, Gonza me puede decir que no, y yo digo, entonces estoy purinchando, no hay ninguna manifestación del don. Pero esa es una forma práctica de confirmar. Muchas veces nosotros nos quedamos con el rollo. ¿Quelito? Decimos, oye, ¿será, no será? ¿Será, no será? Y una forma de confirmar es precisamente decir, oye, Gonza, ¿sabes que mira, creo que el Espíritu me está hablando sobre esto? ¿Tiene relación contigo? ¿Te hace algo de sentido? Si Gonza me dice que no, no. Y si me dice que sí, ahí el Espíritu Santo está dirigiendo esta restauración para tratar con el Gonza. Dale, Gonza. Sí, creo que en este caso, en el caso de palabra de ciencia, de conocimiento de otra persona, sí aplica la palabra revelación, ¿ya? Porque en el fondo la palabra que se usa para revelación en Biblia es descubrir, o sea, Dios descubre algo que para ti no es
no es un hecho, ya no vendría siendo como iluminación de algo que tú no entiendes. En tu caso, no sé, pues si fuera un caso personal de que Dios te recuerda una situación tuya, ya vendría siendo como iluminación, pero en este caso como externo, cuando son cosas que tú no sabes, creo que sí aplica la palabra revelación. Ahora hay que tener ojo, ya, porque, pucha, la semana pasada algo comentaba Caleb respecto a todos estos personajes que se autodenominan apóstoles o que se autodenominan evangelistas, etcétera. Porque claro, cualquiera puede venir y decirte, no sé, la típica de los chantas, ¿ya? Porque los chantas lo hacen así. Van a cualquier iglesia y dicen, el Espíritu me revela que hay alguien enfermo. Ujú. Es estadísticamente es ultra probable que alguien esté enfermo, ya sea resfriado, le duela una uña o lo que sea. Entonces, cuando son cosas así de generales, hay que tener mucho ojo, ¿ya? Y respecto al tema del el Dios me reveló o el Dios me dijo esto, Dios es súper específico. Y Dios habla de maneras muy, muy directas. Entonces, hay que tener ojo con no dejarse engañar y con que lo que se te está diciendo vaya en concordancia con la palabra. Y no sé si es segunda o primera de Corintios 13, que fue que nos recalcó un montón el pastor Fabio de Perú, que nos daba características de la profecía. ¿Ya? Tiene que traer edificación, tiene que traer consolación. Si no trae edificación, si no trae consolación, si no te edifica, no es palabra de Dios. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho ojo, porque la palabra dice que la revelación ya está completa, refiriéndose a la escritura. Ujú. Y si esta revelación que me está entregando a mí un profeta con palabra de ciencia o palabra de sabiduría se contradice a lo que dicen las escrituras y no está trayendo edificación, no está trayendo consolación, no nos está exhortando, hay que tener mucho ojo, ¿ya? Porque ahí entonces, incluso si no tienes discernimiento de espíritu, ya porque, no sé, de repente va a decir, es que para esto tengo que tener discernimiento de espíritu. Sino, aunque no tuvieses discernimiento de espíritu, tienes la palabra profética más segura que es la Biblia. Y si no concuerda con eso, no es palabra de ciencia, no es palabra de sabiduría. Sí, totalmente. Lo habíamos dicho sucintamente al principio, o cuando empecé con los dones. Ojo con lo que decía algo, si quiero rescatar la idea que señalaba. Eh, la palabra de sabiduría o la de ciencia o conocimiento que estamos viendo ahora no contradice la escritura, no contradice la escritura, nunca contradice la escritura. Eh, Ahora, para eso es necesario también que nosotros estudiemos, para saber qué dice la escritura, finalmente. Pero es importante que la palabra de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, no contradice la escritura. Y siempre tiene la intención de edificar, lo que decía el Gonzalo, exhortar, consolar, edificar. Y normalmente, o por lo menos en mi forma de pensar, esto lo digo a título personal, normalmente, ojo, cuando nos encontramos con ciertos hombres o mujeres que su carta de presentación es precisamente eso. Yo soy el apóstol, yo soy el profeta, o el Espíritu me está diciendo que, no digo que no pase, pero personalmente creo que quienes en verdad manifiestan estos dones están tan claritos en el servicio a Dios y en la edificación de la iglesia que para ellos no es necesario autodenominarse de cierta forma. Simplemente lo hacen. Simplemente hacen lo que el Espíritu les manda hacer. Entonces, es igual un detalle, lo hablábamos igual la semana pasada con... no me acuerdo quién hizo la pregunta. Caleb, si no me equivoco, fue el que nos propuso ese tema. Entonces, ojo con esas cosas y examinémoslo. Examinemos las cosas que nos dicen. No creamos de una lo que alguien nos vino a decir. Analicémoslo, como decía el Gonzalo. Así que ojo con eso.
Bueno, lo tenía apuntado acá, no contradice la Escritura y siempre apunta y glorifica a Cristo. Y las tres cositas, edificación, consolación, exhortación. Súper interesante. Estaba tratando de buscar el texto, no lo encuentro a la rápida, así que ahí si después lo pueden buscar, lo pueden googlear fácilmente y lo encuentran. Y la palabra sabiduría también, como en el caso anterior, puede venir en cualquier momento, dirigida por el Espíritu. Recordemos que el Espíritu lo hace como Él quiere, de acuerdo a la necesidad del momento, según 1 Corintios 12:11, que ya lo leímos también. Se entiende más o menos la lógica. Yo sé que por lo menos estas dos primeras son súper complejas y es súper difícil de repente de distinguirlas y de apreciarlas bien o de entenderlas bien. Pero más o menos, de acuerdo a la recopilación que hice de algunos apuntes que tengo, de algunos libros que tengo y de algunos aportes también personales de otros pastores y hermanos de iglesia, puede llegar a esa conclusión para proponerlos de esta forma. Esos serían los primeros dos: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento o ciencia. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguien quiere agregar algo, decir algo? Lo puede hacer antes de seguir con el otro. Vamos a analizar solamente 4 en esta primera sesión para no extendernos tanto. Así que les dejo abierto si alguien quiere decir algo antes de continuar. Sí, ahí está, Kelito, el texto que te citaba recién, es 1 Corintios 14:13, no es el capítulo 12, ¿ya? Ujú. O sea, no es el capítulo 13, que dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso, porque vuelvo a darme la vuelta en esto, que de repente llega alguien y no sé, la típica bien salfate, llega y va a caer un meteorito sobre Chile. Eso no te está edificando, no te está exhortando y no te está para nada consolando. ¿Ya? Porque pasa mucho, o sea, se viene un mega terremoto a Chile o un mega tsunami, etc. Pero ¿cuál es el tema? Vámonos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, cuando Jonás va a Nínive. ¿Qué es Uh-huh. lo que Dios le manda a Jonás a hacer? ¿Será que Jonás va solamente a decir, Dios va a destruir Nínive en tantos días? Si hubiese sido por Jonás, Jonás quería puro hacerle así. Dios va a destruir Nínive, nada más. Pero lo que Dios manda a hacer Jonás, a hacer a Jonás como profeta, y que hay que tener mucho ojo con esto, porque lo profético no tiene solamente que ver con vaticinar a un tema futuro, ¿ya? Tiene que ver con hablar palabra de Dios. Y en ese sentido, todos de los que estamos acá somos profetas, ¿ya? Pero lo que tiene que hacer Jonás, la misión de Jonás es, Dios les da dos opciones: o se arrepienten o no se arrepienten. Si ustedes no se arrepienten, Dios va a destruir Nínive. ¿Ya? O sea, ¿qué les está haciendo? Los está exhortando. ¿Ya? ¿Y para qué? Porque por ahí dicen, pero es que era algo trágico. Sí, pero el tema es que los está exhortando para que se vuelvan a Dios. Y en ese sentido está edificando. ¿Ya? Y viene el mensaje de consolación, que es que si se arrepienten, Dios no va a destruir la ciudad. Entonces, cuando se cumplen esos parámetros que nos da la palabra de Dios, ahí sí hay profecía. Pero cuando viene un tipo a decirte puras desgracias, no, no hay sentido. O por el otro extremo, cuando viene un tipo y te dice, no, vas a tener un Mazda 3, te van a regalar un departamento, la mega casa, etcétera. Pucha, es súper fácil, pero ¿será que eso me va a edificar? ¿Será que me va a exhortar? ¿Será que me va a consolar? Carnalmente te va a consolar, pero espiritualmente te edifica, te consuela, te exhorta. Sí, no, totalmente de acuerdo. De hecho, el tema de la profecía la vamos a ver también cuando veamos ese don en particular, que también está mencionado, y vamos a hacer referencia a eso. Ojo que la profecía no es solamente vaticinar el futuro, sino que
un profeta es aquel que expone el mensaje de Dios. Y en ese sentido, como decía Gonza, todos somos profetas, porque todos nosotros tenemos la responsabilidad de exponer el mensaje de Dios. Así que lo vamos a retomar cuando sea necesario, pero súper de acuerdo. Vamos con otro don. Estos son más. Vale, sí, vamos. Te escucho. Ya, que en eso de edificación, exhortación y consolación, esas tres, o sea, como esos tres procesos tienen que estar cuando se reproduce el don de la ciencia o conocimiento. Ya, mira, específicamente ese texto que está en 1 Corintios 14, Pablo lo pone a propósito del hablar en lenguas. A propósito del hablar en lenguas, si uno va al argumento de texto, 1 Corintios 14 nos está hablando de la administración del don de lenguas. Pero también dijimos, no recuerdo si fue la semana pasada o la anterior, que hay principios que aunque estén señalados para un don en particular, hay principios aplicables a los demás dones. Y en este caso yo estoy de acuerdo con el Gonza en que esto se podría aplicar también a la palabra de conocimiento o de ciencia y a la palabra de sabiduría. Me parece que son principios extraíbles y que pueden también nutrir la administración de los demás dones. ¿Por qué? ¿Por qué lo pienso así? Porque precisamente el edificar, el consolar y el exhortar van de acuerdo a la escritura. Entonces, si van de acuerdo a la escritura, y como la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia y conocimiento tienen que estar de acuerdo a la escritura, deberían cumplir estos parámetros. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo pienso que sí, aunque el argumento de texto, o como Pablo lo está planteando, lo está hablando a propósito del don de lenguas. Sin perjuicio de eso, quiero dejar claro que me parece a mí, personalmente, que hay principios aplicables, o que este principio es aplicable también a los demás dones. ¿Ya? Esa sería como mi respuesta. No sé si queda bien explicado, pero ahí están las dos partes de la respuesta, el argumento de texto y la aplicación extensiva a los demás dones, que según yo, sí se da. Vamos ahora con el don de fe. El don de fe. El don de fe lo vamos a definir teóricamente, como la habilidad divina de proceder con extraordinaria confianza en una situación determinada. La habilidad divina, vuelvo a lo que ya hemos hablado, dirigida por el Espíritu Santo, para que el cristiano, el creyente, pueda proceder con extraordinaria confianza en una situación determinada. Ahora, en general se dice que la aplicación del don de fe presupone tener clara cuál es la voluntad de Dios. Es decir, podríamos decirlo técnicamente, que la aplicación del don de fe, en algunos casos, o quizás en la mayoría de los casos, presupone la palabra de sabiduría en relación a saber cuál es la voluntad de Dios, y al tener clara cuál es la voluntad de Dios, eso te permite tener una fe extraordinaria para esperar tranquilo en una situación determinada. Voy a poner un ejemplo, y acá tenemos que entender que muchos de estos dones pueden ir relacionándose, pueden ir uno, se manifiesta el otro, puede aparecer el otro. Por ejemplo, nosotros podríamos, podríamos tener a alguien enfermo por quien estamos orando hace bastante tiempo por sanidad. En ese caso, la aplicación del don de fe sería que el creyente o a quien se le está manifestando este don tenga una confianza tan absoluta, tan plena, tan extraordinaria, una fe tan completa, tan extraordinaria, que te permita proceder con una tranquilidad impresionante ante la situación y estar seguro de que la sanidad va a llegar. Por dar un ejemplo, estoy tratando de dar ejemplos súper concretos para que lo puedan entender. Pero finalmente es una habilidad divina dada por el Espíritu Santo para proceder con extraordinaria confianza en una situación determinada. Vamos, ahí si tienen su Biblia a mano, vamos a Mateo 21, 21 y 22. Mateo 21, 21 y 22. Ezequiel. Sí, escucho. Hable nomás. Adelante. Saludos, te habla Calet. Sí, sí. Ezequiel, tengo una pequeña duda, bueno, no es duda, una pequeña preguntita.
Ujú. Digamos que el don de fe, a diferencia de otros dones, es como otorgado a todas las personas, porque la Biblia nos manda obviamente a tener fe, a todos. Entonces se puede decir que hay algunos dones que son dados específicamente a unas personas y hay otros dones que son abiertamente para todos. Ya. Iba para allá un poquito en lo que seguía, pero a propósito de la pregunta, hay algo que me acaba de venir a la mente y es importante recordar. Volvamos un poquito atrás, en relación a ver si es que son para todos, para algunos, para ir al fundamento del inicio de esto. Debemos pensar, creo, y si no lo dije en la sesión pasada o la antepasada, lo aprovecho de decir, pero creo que lo vimos a propósito de una pregunta de la Belén, que la Belén Cabur hizo un día. ¿Cuál es el requisito fundamental para la aplicación en la persona de los dones espirituales? Es que haya recibido el Espíritu Santo. Si estamos hablando de dones del Espíritu Santo, tenemos que presuponer que para que estos dones se manifiesten es necesario que la persona tenga el Espíritu Santo. Teniendo en consideración eso, había que volver también un poco más atrás y preguntarnos, ¿y cuándo viene el Espíritu Santo sobre la persona? Es decir, es necesario determinar en qué momento el Espíritu Santo viene sobre la persona. Y ahí dijimos, y ahí me basé yo en un texto de Efesios, que lo voy a volver a leer, para los que no estuvieron en esa parte de la sesión. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Qué nos dice este texto? Dice lo siguiente. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o en otra traducción quizás podríamos decir que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué nos está diciendo el texto de Efesios? Nos está diciendo, o nos propone como una serie de etapas distintas. Nos dice, miren, ustedes escucharon el mensaje de salvación, creyeron en el mensaje de salvación, creyeron en lo que hizo Cristo. Al haber creído, al haber tenido la convicción de que todo esto es así, ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo, es decir, al momento de creer, de verdaderamente creer, viene el Espíritu Santo sobre la persona, en este caso sobre el creyente, y comienza a tomar dominio de el nuevo creyente. En consecuencia, al venir el Espíritu Santo por el hecho de creer, como nos dice Efesios, esto habilita al creyente para que pueda manifestarse en él cualquiera de los dones espirituales y el fruto del Espíritu, y las demás funciones que tiene el Espíritu Santo, que también la analizamos un poquito la primera vez que hablamos sobre el Espíritu Santo. Entonces, en principio, todos los creyentes, todos nosotros, estamos habilitados por el hecho de tener el Espíritu Santo, de que nosotros se manifiesten algunos dones, o todos los dones. Digamos que, sí, gracias Gonzalo, vamos a recalcar ese tema. Al tener el Espíritu Santo, tú, yo, estamos totalmente habilitados para que cualquiera de estos dones se manifiesten. Ahora, en el caso del don de fe, en relación a la pregunta que tú me preguntabas, vamos a hacer una distinción que la vamos a ver a continuación, para que se entienda bien. Y como apunta ahí el Gonza, quedamos en que no era excluyente el hablar en lenguas. ¿Por qué dijimos eso? A propósito de que muchas veces se piensa que si tú no hablas en lengua es porque no tienes el Espíritu Santo. Y eso yo por lo menos recuerdo de haber crecido con esa enseñanza, de que me decían mucho de que si la persona no hablaba en lengua no tenía el Espíritu Santo. Pero llegamos a la conclusión de que eso no es así, no es excluyente, es una de las manifestaciones. El hablar en lenguas, como todos los demás dones, son manifestaciones de dones espirituales. Entonces, ¿podría una persona que no ha hablado en lenguas haber sido bautizada o haber sido llena del Espíritu Santo? Sí, perfectamente. Puede que no haya tenido el don de lenguas, pero haya tenido el don de
palabra de sabiduría, palabra de ciencia, sanidad, profecía. Entonces, doctrina muy presente en la mayoría de la iglesia pentecostal, sí, es cierto. Entonces, ojo con eso. Pero ahí más o menos respondo como la primera parte. Ahora, ¿qué pasa con el don de fe? Es que acá tendríamos que hacer una pequeña distinción. Por una parte, tenemos la fe, que es aquella que obra para salvación, ya que es un poquito lo que nos habla, no un poquito, que es lo que nos habla Pablo derechamente en Romanos, más el justo por la fe vivirá, que es esta fe que te habilita para ser salvo, que es la fe que obra salvación. Eso por un lado, y por otro lado tendríamos el don de fe, que como lo traté de explicar, el don de fe es la habilidad dada por el Espíritu Santo de actuar con extrema confianza, con extraordinaria confianza ante una situación determinada. Entonces, es importante distinguir estas dos cosas. Por una parte, la fe que obra para salvación, y ahí recordemos inmediatamente a Pablo, más el justo por la fe vivirá. Y por otro lado, el don de fe, que es una manifestación del Espíritu, que es un don espiritual, que nos permite actuar con extrema o con extraordinaria confianza ante una situación determinada, y tener la confianza de que va a ser así. Claro, dividen fe salvadora y don de fe. En algunos lados me parece que lo he visto como la ley de la fe y el don de fe. Entonces hay algunas distinciones, lo podemos llamar de una u otra forma, pero tenemos que tener claro que ahí hay una distinción que debemos hacer. En el caso de la fe propiamente tal, de la fe que obra para salvación, lógicamente todos los cristianos compartimos esa fe, todos tenemos esa fe que obra para salvación. Pero en este caso de la extraordinaria confianza para obrar en una situación determinada, estamos hablando ya del don de fe, que se puede manifestar también en todos los creyentes, como el Espíritu Santo quiera hacerlo. Y como sea la necesidad del momento, lógicamente también de acuerdo a lo que hemos visto. Entonces se entiende esa diferencia, y que habíamos quedado con Mateo 21, 21 y 22. Había cambiado mi texto. ¿De qué se trata este texto más o menos? Más o menos, así en palabras súper simples, es la maldición a la higuera estéril, esta higuera que no da fruto, que Jesús la ve y le dice nunca más va a dar fruto. Y los discípulos ven esto y quedan así como locos, uy, ¿qué pasó acá? ¿Cómo hizo esto? Y a propósito de esto, Jesús dice lo siguiente. Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo, o en verdad les digo, que si tuvierais fe, y no dudareis, si tienes fe y no dudan, no solo podrán hacer esto que dice con la higuera, sino que miren lo que le dice Jesús, sino que si a este monte le dicen, quítate y échate en el mar, será hecho. Interesantemente, o de forma muy interesante, acá Jesús no nos está hablando de una fe que obra para salvación, nos está hablando de una fe para otras finalidades, que es el hacer. El hacer. ¿Qué le dijo Jesús? Si ustedes tuvieran fe y no dudan, van a poder hacer esto de la higuera, y además, si quieren decirle al monte, quítate y esté en el mar, será hecho. Ahora, no significa que nosotros, en mi caso acá que tengo hartos cerros, voy a pararme y decirle al cerro, oye, cerro, muévete y andate para allá. No es literal, ojo con eso, no es literal, es una enseñanza espiritual a través de un ejemplo que Jesús incluso podría dar para ejemplificarlo también, de que ellos entiendan que había o hay un poder detrás de la fe que puede ayudarte a obrar en situaciones determinadas. Entonces con este texto queda claro esta distinción de la fe que obra para salvación y de la fe que te permite actuar en circunstancias determinadas. Y Jesús lo está diciendo. Por último, el clásico Hebreos 11.1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al analizar el texto de Hebreos 11, pareciera también que se está refiriendo no tan solamente a la fe que obra para salvación, sino a la fe que te permite actuar en circunstancias determinadas. Y ahí nombra toda la galería que nosotros ya, o que quizás manejamos todos, por la fe Abraham hizo, por la fe esto otro. Entonces, pareciera del texto de Hebreos 11 que también está hablando de el don de fe, y no solamente de la fe que obra para salvación. ¿Se entiende la diferencia? ¿Está clara? ¿Sí?
Ya. Vamos con el último para ir cerrando. Ya estamos en la hora. Y el último, según la lista que leímos, es el don de sanidad. Pues, el último que vamos a analizar ahora. Son 9 dones que están mencionados acá. Vimos 4. La idea es que en la siguiente sesión veamos los otros 5. El don de sanidad. También un don un tanto complejo. Un don que también, en el caso de los cesacionistas que hablamos al principio, también cuestionan harto en cómo se manifiesta la sanidad. Sin perjuicio de eso, como ya les dije, que yo soy de los que piensa que los dones espirituales siguen vigentes, vamos a tratar de sistematizarlo con todo lo difícil que eso es. Recuerden que también dijimos que en materia de dones espirituales era súper complejo sistematizar a Pablo, porque no hay una teología tan acabada respecto a esto. Entonces, el don de sanidad, nuevamente la definimos como una habilidad divina, es como el concepto clave, habilidad divina, para impartir la presencia de Dios y obtener resultados íntegros de sanidad. ¿Y en qué sentido? Sanidad espiritual, emocional y física. Ojo, no solamente sanidad física. Quizá algunas veces se restringe el don de sanidad a la sanidad física, pero también acá incluimos la sanidad emocional y la sanidad espiritual. Y en este caso, la medicina no está involucrada, o quizás estando involucrada, no tenía ninguna posibilidad de ser efectiva. ¿Ya? Lo que normalmente se llama o se denomina desahucio de las personas que hacen los médicos, cuando dicen, no sé, que en verdad no hay nada más que hacer, no se puede hacer nada más. En ese caso, la medicina actuó, pero llegó un momento en que ya no pudo ser efectiva, y si en ese caso hay sanidad, puede ser que haya sido a propósito de la manifestación del don de sanidad. Y digo puede ser porque puede que simplemente Dios haya sanado sin intervención de nadie más. Pudiera ser, pero también pudiera ser que un creyente, estando en el lugar, estando en el momento, de acuerdo a la necesidad del momento y la voluntad del Espíritu Santo, haya podido estar ahí y haya podido obrar en beneficio de esa persona en sanidad. Entonces no está involucrada la medicina. Marcos 6, 2 y 13, no lo voy a leer textual, pero ahí lo pueden dejar anotado, después lo pueden revisar. Nos dice básicamente este texto que los discípulos predicaban, echaban fuera demonios, ungían con aceite a los enfermos y estos sanaban. ¿Por qué interesante este texto de Marcos capítulo 6, versículos 12 y 13? Porque se da en el contexto de la misión que Jesús le da a los discípulos. En esta parte del relato, Jesús está mandando a que los discípulos comiencen a ejercer el ministerio. Eso parte más o menos por ahí en el versículo 7. Marcos 6, 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Así parte esta misión. Dentro de esta misión dice que los discípulos echaban fuera demonios, ungían con aceite a los enfermos y los enfermos sanaban. Ahora, hay todo un tema igual con el ungimiento de aceite. ¿Qué significa eso en nuestros días? Estuve estudiando respecto a esto un poquito más acabado, y por lo menos en el tiempo que esto se daba, oyendo la cultura, primero se dice que el aceite tenía algunas propiedades medicinales y por eso se utilizaba el ungir con aceite. Pero sin embargo también tenía un aspecto simbólico, un aspecto espiritual, que es el que nosotros hoy día tomamos. El ungir con aceite en nuestros tiempos, lo que quiero decir normalmente, porque creo que es una práctica que varias iglesias tienen, el ungir con aceite es un tema simbólico. Y el aceite simboliza también la acción del Espíritu Santo, uno de los símbolos del Espíritu Santo, el aceite. Entonces, en nuestros tiempos, el ungimiento con aceite es un tema, es una cuestión mucho más simbólica que representa la obra del Espíritu Santo. Por eso lo hacemos. En ese tiempo lo hacían además de este aspecto simbólico por un tema de propiedades medicinales que tenía estos aceites y estas mezclas que hacían ellos para también tratar de sanar. Gonza, dale. Sí, importante recalcar el tema de que son netamente simbolismos, ya no son cuestiones obligatorias. Por ejemplo,
hay solamente dos ordenanzas que quedan en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y son dos ordenanzas que nos deja Jesús, una es el bautismo y la otra es la cena. Pero fuera de eso, el resto ya pasa más por un tema, como decía, que lo de simbolismo o de tradición, ¿ya? Lo que no siempre va a significar que es algo malo, ¿ya? Porque, por ejemplo, nos pasa mucho ahora eh, que las iglesias que somos como más moderadas, decimos, va de retro así a que nos muestren un arca, un chofar, cualquier cosa. Yo mismo de repente como que me incomodo, ya escucho un chofar y ya, se viene el show. pero, pero ojo, porque decimos, es que Jesús dijo que ya está, Dios dijo que ya estaba cansado ya de sus cultos y sus liturgias, etcétera. Ahora, cuando empezamos a razonar así, tenemos que darnos cuenta por qué Dios dice que estaba harto de sus sacrificios, de sus holocaustos, etc. ¿Será porque no le gustaban los holocaustos? ¿O será porque había perdido el sentido del holocausto? ¿Ya? Porque de repente como que nos fijamos mucho y decimos, es que el simbolismo está mal. Y no tiene nada que ver el simbolismo como hecho, ¿ya? El problema está cuando nosotros tratamos de tomar algo simbólico, pero no le damos el sentido que corresponde. Entonces hay que tener mucho ojo porque de repente como que tenemos cara de vernos comido un limón con cáscara, porque vemos cualquier simbolismo y decimos, no, esta cuestión está mal. ¿Ya? Pero siempre teniendo el cuidado de que si estamos haciendo algo de forma simbólica, lo primero sea el corazón. Ya que es lo mismo que es lo mismo que nos dice Pablo, o sea, lo que acá importa es la circuncisión del corazón. No les está diciendo a los judíos, ustedes no se circunciden porque está mal. No, pero lo primero es la circuncisión del corazón. Sí, y de hecho quería cerrar un poco con eso. Ahora, no nos tenemos que interpretar de acuerdo a esto, que si no tenemos aceite no vamos a poder orar por sanidad. A eso va también el Gonza, que es simplemente un simbolismo. Si lo podemos ocupar, bien, pero el tema no es el aceite, o sea, el poder, la administración de la sanidad por medio del Espíritu no está en que usemos el aceite, y si es de oliva mejor, no se trata de eso. Si está el simbolismo, ocupémoslo. Yo soy de la idea, como decía el Gonza, que si bíblicamente tiene un simbolismo, y en este caso el aceite que representa al Espíritu Santo, no hay inconveniente en ocuparlo siempre que se haga bien, extra virgen, 100% virgen para que funcione. No se trata de eso. ¿A qué quiero ir? Si no tenemos aceite, necesitamos orar por una persona, no vamos a decir, no, es que no puedo orar porque no tenemos el aceite para ungir. ¿Se dan cuenta los extremos a los que podemos llegar si es que aplicamos mal el tema de los simbolismos? Podemos caer en extremos que en verdad no sirven de nada. Entonces, como decía Gonza, la intención del corazón es lo principal, y saber que solamente son simbolismos. Y al saber que simplemente son simbolismos, podemos entender que aunque no lo tengamos, la administración igual puede venir. ¿Puedo decir una cosita más para cerrar? Sí, dale. Sí, dale. Ya, que de repente caemos en el otro extremo. Ya, yo digo, como no ocupo simbolismo, yo estoy bien. Ya, porque no sé, nos pasa mucho que criticamos mucho a la gente que es emocional. Entonces, como ellos son emocionales, yo no quiero que Dios toque mis emociones. Y hay que tener mucho ojo con eso, porque Dios, por ejemplo, se mueve a través de nuestras emociones. Entonces, yo a veces me creo mejor, porque como yo no ocupo simbolismos, yo no estoy haciendo, no estoy haciéndolo mal, ¿ya? Pero, porque el otro está, entre comillas, ocupando un sucedáneo, ya está creando atmósfera artificial. Ya quizás el otro está creando atmósfera artificial, pero tú ni siquiera no estás ni creando atmósfera artificial tratando de esforzarte por último, no estás haciendo ni eso y estás igual de mal, ya porque ni siquiera lo estás intentando y el otro quizás en su equívoco al menos lo intenta, pero tú de repente te quedas así solamente, no siento el Señor. El otro por último algo se esfuerza por buscar, quizás de manera errónea.
Pero a veces nosotros somos así, ese simbolismo está mal, pero tampoco cumplimos el propósito. Por ejemplo, decimos, está mal que se circunciden, porque es un tema externo, pero yo no me circuncido del corazón. Sí, totalmente. Creo que queda explicado el tema del simbolismo. Lo mismo, para cerrar el don de sanidad, cuando la Biblia nos dice que impongamos las manos sobre los enfermos. Si no me equivoco, tengo la duda, pero estoy casi seguro que es Santiago quien nos da esa exhortación. Y dice, llamen a los ancianos, pongan sus manos. También, ojo con eso, no es un rito absoluto. Podríamos orar por alguien sin tocarlo, totalmente, y en tiempos de coronavirus aún más. Entonces, ojo con esas cosas, son simbolismos que nos rescata la Biblia, pero no está en eso, no está en la imposición de manos, no está en el llamar a los ancianos. Ahora, ojo, el llamar a los ancianos igual tiene su connotación, muchas veces creo que son los abuelitos de la iglesia y no tiene nada que ver con eso. Un anciano, bíblicamente, aquel maduro o aquel cristiano que ha madurado en su caminar con Dios, en su fe. Entonces, no es que vamos a llamar a los más viejitos de la iglesia para que no hagan la pega, son estrategias, pero que no está ahí no está ahí el poder. Al final todo lo hace, todo lo logra Cristo. Ahí está el poder, ahí está la solución, ahí está la fuente de poder inagotable, está en lo que Cristo ha hecho por nosotros y con eso nos basta. Y nos podrían faltar todas las cosas para hacer los simbolismos, pero si tenemos conciencia de esto y tenemos nuestro corazón dispuesto a esto, va a funcionar igual. Ahora, quiero cerrar diciendo que el don de sanidad, si es que uno ora por una persona y se sana, obviamente uno se da cuenta así funcionó. Pero el don de sanidad no supera la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es que puede ser que la voluntad de Dios sea que la persona no sea sanada y simplemente por más que oremos y le oremos y le oremos y le oremos, le impongamos mano y le echemos más aceite y hagamos de todo, si la voluntad de Dios no es que sane, eso no va a pasar porque no está dentro de la voluntad de Dios. O puede que demore. En algunos casos puede ser instantáneo, en algunos casos puede que demore. Todo eso es voluntad de Dios y ahí no nos podemos meter, no tenemos nada que hacer nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Orar como nos enseña la Biblia, orar por los enfermos, pedir por sanidad, teniendo en consideración la voluntad de Dios. Y hay una palabra súper, no recuerdo en este momento dónde se encuentra, pero me viene a la mente, que habla de las acciones de gracias. Sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y súplica, con toda oración y ruego, y agrega algo importante ahí, con acciones de gracia, como que algunas veces nos olvidamos de esa partecita y somos pura súplica, puro ruego, pero la acción de gracias también juega un rol importante en el don de sanidad y en verdad en todas nuestras oraciones de súplica, que seamos agradecidos. Otra cosa que se me enseñó cuando hice algunos cursos en la iglesia de entrenamiento ministerial, fue que normalmente, o la recomendación es que cuando tú oras por una persona tratando de que el don de sanidad se manifieste a través de ti, es que termines tu oración agradeciendo por lo que Dios ya está haciendo. Y tiene relación con esto, con las acciones de gracia. Decir, Señor, gracias porque hemos podido orar y sabemos que estás haciendo tu voluntad. Sabemos que tienes el poder de sanar, que tienes el poder de hacerlo y confiamos en eso. Pero obviamente, como les dije, respetando la voluntad de Dios. Eso es súper importante. No podemos pasar sobre lo que Dios quiere. Si finalmente Dios no quiere que la persona sane, no va a ocurrir. Y yo creo que varios de nosotros tenemos experiencias personales respecto a eso, que hemos orado por un familiar pidiendo la sanidad, confiando, con fe, pero Dios ha querido otra cosa. Y la voluntad de Dios ha sido otra cosa, y nosotros como sus hijos, sabiendo que Él lo conoce todo y que su voluntad es perfecta, tener la capacidad de con humildad aceptarlo y decir, si bien no era lo que quería, pero entiendo que es tu voluntad para mi vida. Sí, ahí gracias Santiago 5:14. Mira, estaba justo enlazado con lo que estaba hablando anteriormente. Si alguno está enfermo, llame al anciano a la iglesia, lo hablamos para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Lo hablamos y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados le serán perdonados. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Ahí tengo la duda, es Filipenses 4:6 el último, ¿verdad?
Ahí se me confundieron. Sí, es Filipenses 4:6 y el último, el de las acciones de gracia. Sí, el de las acciones de gracia es Filipenses 4:6 y el de los El ancianos otro y es la Santiago. oración es Santiago 5:14. Sí, sí, clarito. Ahí me conecté con el chat. Lo estaba leyendo todo junto, pero después me di cuenta de que eran distintos. Entonces, ojo, y ojo, para cerrar, la sanidad no solamente puede ser física, puede ser emocional y espiritual. Ya esas tres esferas comprende el don de sanidad. Y con eso creo que podemos ya cerrar. Ha sido bien intenso el tema, ha sido bien intensa la sesión. Pero ahí analizamos los primeros 4 que se mencionan. Le insto a que sigan leyendo, traten de estudiarlo, de analizarlo respecto a lo que encontrar material para estudiar. Y es importante que nos sometamos al espíritu, que dejemos que dejarnos gobernar por el espíritu. Hay un texto por ahí que habla sobre eso del llenarse en el espíritu, y la intención de lo que se dice ahí es que seamos influenciados, nos dejemos influenciar por el Espíritu Santo. Dejemos que nuestra vida sea totalmente influenciada. Recordemos que el Espíritu Santo es una persona. Recordemos que ahí en la Trinidad hablamos de las 3 personas de la Trinidad, vimos que el Espíritu Santo es la tercera persona, y como una persona tiene voluntad, hace, siente. Hay texto clásico: no entristezcan al Espíritu Santo. Por lo tanto, es una persona que siente, que se puede entristecer, que uno lo puede ir apagando. Entonces la exhortación final es: dejémonos influenciar por el Espíritu, comamos, por así decirlo en un sentido quizás figurado, comamos Espíritu Santo, dejemos que nos gobierne, alimentemos el Espíritu, haciendo la relación con Gálatas 5. Si finalmente nos llenamos de la obra de la carne, ¿cuál va a ser el resultado? Más carnalidad. Pero si nos llenamos del espíritu, ¿cuál va a ser el resultado? Más espiritualidad. Entonces esa es la lógica. Hay un trabajo de nosotros, en que nosotros busquemos, en que nosotros nos llenemos para que esto se manifieste. Con eso cierro. No sé si tienen alguna pregunta, consulta, sino para ya despedirnos y ir a la camita a dormir. ¿O alguien quiere decir algo? Lo puede hacer. Críticas, funas, tomates, lo que quieran, se reciben en este momento. Si no hay nada, vamos a orar. Le insisto, el material está en el Drive, está todo ahí disponible, y lo esperamos. La siguiente semana vamos a seguir en lo mismo con los dones que faltan, así que lo invitamos a que no se pierdan la siguiente sesión de Discipulate, y que inviten, si esto ha sido de bendición, inviten a su amigo, a quien le pueda servir, para que nos acompañe también. Oye, hoy Gonza. día tuvimos harta compañía de los chicos de Neuquén que hoy día no tuvieron actividades, así que un gusto haber tenido a Jere y a Micol. Ahí también el Mati que estuvo presente, bueno, ha estado presente ya desde que tuvimos la entrevista con el pastor Jonathan Muñoz. Un saludo a nuestro compa de los Ángeles, de los Andes, siempre los confundo. El otro día les dije a los De Los chiquillos, Ángeles. Los Ángeles. Así de cristiano. Un gusto tenerlos acá, igual a la Nico de allá del Araquete. Recuerden, vamos a estar promocionando el Araquete. Neuquén, loco, Neuquén, yo el otro día estuve mirando fotos. Hermoso. Así que un gusto de verdad haberlos tenido acá. A la Val, igual que nos está mirando, no sé si me equivoco, de Huasco. ¿Estás en Huasco todavía? De Huasco, ahí, buenas aceitunas allá. Eh, Así que nada, de verdad que es un honor para nosotros tenerlos acá junto a nosotros, y a los chicos también que siempre están, a la Mar y al Javi, que nos ven desde San Pedro de Atacama, así que si quieren ir a turistear para allá,
San Pedro de Atacama, la Michi igual, nos Impresionante mira San desde allá. Pedro. Yo aún no lo conozco, pero ahí vamos a estar. Es la Y desde- gloria, casi la gloria de Cristo San Pedro, casi, casi. No, no voy a caer en la herejía completa. Está la Trinidad y San Pedro de Atacama. Igual acá, bueno, los chicos que siempre están, Fabián, la Andreita que nos mira desde la hermosa comuna de Independencia, a la Vane que nos mira desde Macul, desde el estadio más lindo de Chile, el Estadio Monumental, No sé, del Albo Campeón, de no allá sé, no sé. Me de da Al- alergia. de ahí también nos mira la Vele de Alto Hospicio. Ya no sigan, dejen de pensar que Alto Hospicio sigue relacionado con psicópatas y todo más allá, por No hay favor. que ver. Nada que ver. La Tami que nos mira desde Tenemos Los Dorados. wifi. Tenemos wifi. Llega Oye, no, BTR. Alto Hospicio está gigante. No tenemos BTR, no tenemos BTR, ¿ya? Es A una otro ciudad nivel. ya armada, Alto Hospicio, está muy cambiado Alto Hospicio. Bueno, y nos mira también la Tami de allá desde Lo Prado. Uno pensaría que Lo Prado está más tranquilo que Alto Hospicio, pero no se confundan, no se confíen. Y a Caleb, que igual nos ha estado acompañando ya desde las últimas sesiones de varias ya, desde Colombia, así que un abrazo, un gusto tenerlos acá a todos. Y a la Cami igual, porque también está de allá del Estadio Monumental. Aguanta el campeón. Sí, no, gracias por conectarse. Yo sé que esta hora es complejo, realmente terminamos un poquito tarde, pero creo que ha sido un buen tiempo de aprender, de conversar, ha sido de bendición para todos, para mí personalmente. Ha sido una experiencia súper enriquecedora, bonita, linda de poder compartir con ustedes, de poder tener esta instancia de poder eh, prácticamente enseñar un poquito de lo que he aprendido por gracia y entregarlo también. La exhortación es a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido y eso hay que replicarlo. Entonces, para mí ha sido un tiempo genial. Así que gracias, vamos a terminar orando para que vayan a descansar, chicos. Vayan a sus aposentos a cerrar los ojitos. Y bueno, eso. Oremos, que el Señor les bendiga y oramos rápidamente para terminar. Señor, te agradecemos por este tiempo. Padre, por todo lo que nos has dado, Señor. Te agradecemos primero por tu gracia y tu misericordia. Reconocemos, Señor, que no tenemos nada con que te podemos impresionar. Al contrario, Señor, quizás muchas veces lo único que hacemos es decepcionar, es entristecerte, fallarte, pero tu gracia está aún disponible para con nosotros. Y cuando pareciera que nuestras propias acciones, nuestros propios pecados nos consumen, aparece tu gracia. Y en este momento recuerdo el texto de Romanos en que Pablo decía, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es un descanso tan grande poder pensar en eso, pero también después viene la responsabilidad, no se queda sola ahí, sino que dice, ¿y entonces qué? ¿Tenemos gracia y perseveraremos en el pecado? Y ahí Pablo también nos decía, no, no es no es una instancia o la gracia no nos habilita para poder hacer lo que queramos, pero de alguna u otra forma podemos descansar en tu gracia, podemos descansar en que tú ya lo has hecho todo y podemos acercarnos con confianza. Te agradecemos por eso. Gracias por esta sesión, gracias por estas tres últimas sesiones que hemos estado hablando especialmente del Espíritu Santo. Y deseamos, Señor, que tu Espíritu, deseamos, Dios, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe. Como dice tu palabra, nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, nos guiará a toda verdad, nos convencerá de pecado. Eh, y necesitamos que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que podamos, Señor, experimentar también los dones espirituales que tu Espíritu tiene para cada uno de nosotros,
Pero por sobre todas las cosas, como lo hemos recalcado harto, necesitamos que tu Espíritu Santo nos transforme. Necesitamos que el fruto de tu Espíritu se manifieste en cada uno de nosotros. Y esa es nuestra oración. Dirígenos, Señor, te damos toda la honra, la gloria a ti porque te la mereces. Solo tú eres digno. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ok? Como diríamos cristianamente, se encuentran despedidos. Pueden repartirse a sus piezas, ¿no? A sus casas y a sus camitas a descansar. Que el Señor les bendiga, un gusto. Espero poder conectarnos de nuevo la próxima semana. A los que Los, se sal- conectaron del extranjero, discúlpame, a los los que se saludo en el conectaron amor del del Señor. extranjero con otros horarios, le agradecemos su buena onda y su disposición por estar acá. Ahora sí, Gonza, no sé qué dijiste. Sí, iba a decir lo que siempre decimos los canutos. Los despido en el amor del Señor. Han despedido, hermanos, y que se les bendiga. Cualquier cosita, cualquier cosa, insistimos en el grupo de WhatsApp, o ya sea de forma personal, el Gonza, a mí, ahí Chao, está mi Jere. contacto. Cualquier duda, inquietud, Chao, gente. Un gustazo, un plantéenla y honor. nos avisan. Chao, chao. Así que, Chao. cualquier duda, cualquier cosa, escríbanos para tener contacto con eso. El Señor les bendiga. Oli. Y bueno, Hey, Y bueno, ¿quién tiene hambre? Buena. No me voy a dormir. Yo me desperté recién. ¿Qué me voy a ir a acostar? imposible. A mimir. ¿verdad? Ahora yo ya tengo sueñito ya. ¿Qué hace todo? Ahora el todo. Vayan a hacer todo. Sí, hay que ir a descansar. No, Ya. me toca lavar la loza. Me está esperando la loza antes de dormir. Me acabo de recordar. Esperancita. Maldito Yo me miro. criado. Gustazo. Adiós. Chao, Adiós. Cami. Chao, cabros. Cuídense. Chao, Chao, chao. Buena Gonza. Buena, loco. Estuvo bonito hoy día. Sí, está bueno. Igual he tenido que estudiar harto este tema porque es un poquito complejo. Sí, loco, yo, en verdad, yo no cacho mucho el tema. Yo por eso, no sé, pues, cuando me preguntaste, le pregunté a un montón de gente, porque igual, aparte que es súper confuso, y este tema yo lo estudié, pero así como hace 7 años, una cuestión así. Sí, no, complejo, sí es complejo. Porque no tenemos tanto fundamento como para poder elaborar algo. Así que, pero no, esto es bueno, por lo menos. Está Sí, bueno. porque imagínate, o sea, si yo le pregunté al pastor Albuerno, a la pastora Katy, al Pato, los tres son profes de instituto. Sí, ¿Cachai? Al Daniel, que es el hermano de la Silvia, igual le pregunté, que el loco también es re cabezón, y no hubo caso así como de llegar a un consenso. sí, sí, complicado, pero no, bueno, está bacán. Está bueno el tema. Así que eso. Oye, Gonza, me acordé. El Moise me preguntó si para este sábado, bueno, primero si este sábado tenías presupuestado conectarte a la reunión de jóvenes, y si era así, a ver si podías hacerte un juego al inicio como siempre se hace para romper el hielo. Específicamente este sábado no puedo porque voy a ir donde mi pastor de jóvenes, que me dijo que Ok. me llamó el domingo. Si fuese Ya, el siguiente, el que sigue, yo creo que no haya estado. ya, vale. Voy a consultarlo en todo caso porque antes de entrar acá, bueno, otro rato antes me estaban consultando de eso y yo quedé en preguntarte, pues, así que le voy a dar esa respuesta que para este sábado no puedes y que para el otro no le queda drama. Sí, dile que voy a hacerlo jugar a Among Us. Nada que ver. Ya, vale. Una vez. Ya ahí me queda clara la información. Ay, mi pelo, qué vergüenza. La jodió. No me había dado cuenta. Bueno, será. Ya, pues entonces voy a decirle eso. Ahí te aviso cualquier cosa que me dicen. Hermano, Ya, descansa. igual, loco. ¿Cómo estuvo Un el abrazo. Bien, loco. Hoy día lo terminamos. Y para la próxima semana, si es que tenemos clase, ahí nos va a decir qué anda.
Y porque la serie anterior que había hecho había sido de romano. Y las falencias que había quedado yo con IBC de romano, las suplí ahí. Bueno, bacán. Ya, pues, chato. Nos vemos, descansa. Ya, chato. Bendiciones. Bendiciones. Estamos en contacto. Hablamos. Sí, estamos en contacto. Ahí hablamos. Chabela. Chabela Chacauco.